gravedad, elevación y velocidad. Es muy importante lo que hoy vamos a dar a conocer porque nos va a ayudar mucho a entender que hay cosas que nosotros necesitamos entenderlas. Y hoy, al poder entender la gracia y la misericordia del Señor, confiamos que cada día el Señor nos va a bendecir y vamos a poder entender cuál es el plan de Dios con nosotros. La misericordia del Señor siempre está para bendecirnos, para ayudarnos, fortalecernos. Y hoy, al entender este tema, podemos saber cuán importante es decir que en el Señor podemos encontrar que su gracia, su misericordia y su favor permanece siempre con nosotros. Cuando hablamos de gravedad, de elevación y velocidad, podemos nosotros entender el plan de que a veces podemos pasar esta circunstancia. Cuando hablamos de gravedad, elevación y velocidad, hablamos de un tiempo correcto, el cual nosotros podemos saber cuándo movernos, cuándo accionar, cuándo poder saber que el reino de Dios siempre nos fortalece de una manera potente y poderosa. Hay un tiempo especial. El Salmo 34, verso 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ese es el tiempo correcto, el cual nosotros necesitamos entender. ¿Qué tiempo es? ¿Cuándo tenemos que movernos? ¿Cuándo tenemos que accionar? En ese tiempo verdadero, el cual Dios siempre en su gracia y misericordia permanece siempre con nosotros. Hay un tiempo especial, hay un tiempo correcto. Y en ese tiempo correcto es donde podemos nosotros entender que es el momento de accionar o es el momento de actuar. Eclesiastés 9:12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos por la red, por la mala red, o como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Hay un tiempo entonces en el cual necesitamos entender que ese tiempo lo vamos a vivir todos. Todos vamos a pasar un tiempo de esa manera. Si supiéramos el tiempo de la caída, no nos apresuraríamos en poder saber que tenemos que cuidarnos de ese tiempo. No caeríamos como los peces, como decía anteriormente, que los peces caían en la mala red. Caen en la mala red porque no conocen. Como no conocen, se produce en que estos peces no se dan cuenta de dónde van. Así muchas veces también nosotros como cristianos vamos nadando hacia una trampa, hacia una mala red, no nos damos cuenta. Qué interesante entonces poder saber que dependemos del Señor. Y Job también nos dice 24, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Él sabe todo. Sabe lo que vamos a vivir, lo que vamos a pasar, las alegrías, las penas, todo lo sabe. Entonces necesitamos solamente depender del Señor. Confiar en el Señor y depender que solo necesitamos saber que hay un tiempo especial en que Dios lo va a hacer. Y ese tiempo especial ahí donde Dios quiere derramar su gracia y su misericordia. Pero necesitamos entender que hay que estar confiados en el Señor, seguros en el Señor y depender plenamente que el Señor nos va a fortalecer. La gracia del Señor y su misericordia siempre se manifiesta cuando creemos, cuando confiamos en el Señor, cuando sabemos esperar en el tiempo, cuando podemos decir: Señor, todo tú lo tienes perfecto. Así nosotros entonces necesitamos aprender y conocer los tiempos en este tiempo de hora. ¿Qué es un tiempo? Tiempo viene del término Cairo. De ahí se conoce también como el Cairo de Dios. Momento es un momento adecuado, oportuno,
Eso es el tiempo. Nosotros nos movemos en los tiempos humanos también, que es cronos. El tiempo de Dios es el tiempo correcto, es el tiempo en que tenemos que accionar y saber cuándo movernos, cuándo accionar y cuándo hacer las cosas correctamente. En un reino de Dios, nada ahí en el reino de Dios no es religión, no es muchos líderes, muchos reyes, muchos gobernantes, sino todos nos movemos mediante el derecho legal. Las cosas que necesitamos entonces aprender es poder decir que dependemos del Señor. Vemos ese avión, Boeing Jet 747, 600.000 libras de peso. Hablamos de toneladas de peso, que uno podría decir, ¿cómo es posible que ese avión de tantas toneladas de peso pueda moverse? ¿Qué es lo que hace que ese avión pierda el espacio, sea como una pluma? Porque ese avión se mueve a velocidades impresionantes, pero para poder llegar en que ese avión pueda realmente hacer esto, necesita pasar por los tiempos, los 3 tiempos que estamos hoy mencionando: gravedad, elevación y velocidad. Ese avión tiene 7 millones de piezas, 274 kilómetros de cableado. Imagínense, 274 kilómetros, 8 kilómetros de tuberías. Está compuesto de 66.150 kilos de aluminio. Tiene 16 neumáticos para trenes de aterrizaje, el fuselaje, más 2 más en la nariz, la punta. En la cola también ese avión puede tener 19,4 metros. Es como un edificio de 6 plantas aproximadamente. O sea, es gigantesco. ¿Qué hace entonces en que ese avión gigante se pueda mover con tanto peso? Las alas tienen una superficie de 525 metros cuadrados. O sea, podrían alcanzar 45 coches medianos sobre ella. Y solo sus alas pesan 43.000 kilos, o sea, un peso impresionante. ¿Cómo entonces es posible para construir esa máquina, ese avión B747, que se hicieron en 75 planos de ingeniería? Imagínense todo lo que se tiene que hacer para construir esa nave. Vemos que cómo entonces tantas libras se pueden mover fácilmente en el aire y puede despegar como lo hace, tanto peso, y en el aire es como una pluma. Para entender un poco en esto necesitamos confiar que la materia también es parte de algo, de un jet o de un avión. La física también está involucrada. Ahora, ¿cómo salimos de esta situación? Recuerde que son 600.000 libras que dejan el suelo. ¿Cómo es posible que 600.000 libras de peso pierdan ese gran cantidad de peso y quede realmente como algo tan liviano? Es como la ley de Newton: si lo que es peso caería con más fuerza. Pero aquí en este caso hay leyes que se hacen y algo sucede. Primera ley, la ley de gravedad. La ley de gravedad nos indica que lo que sube va a tener que viajar hacia abajo o va a tener que caer. Y las 600.000 libras dejan el suelo por la ley de gravedad. O sea, la ley de gravedad es cancelada y tomada hacia otra ley que se llama la ley de elevación. Hay cosas que nosotros entonces tenemos que entender, que hay leyes que están
diseñadas. Y Dios diseñó las leyes. La gravedad, la elevación, la velocidad, es una ley que Dios diseñó. Y las leyes se van a respetar sí o sí. Entonces la ley de gravedad siempre te va a traer hacia abajo. Y a veces nosotros estamos en esa primera ley. Queremos crecer, queremos avanzar, pero habrá mucha gente que te quiere destruir, que te quiere pisar, pisotear, que te quiere hundir. Nos vamos a encontrar con personas. Tú quieres volar, pero te vas a encontrar que hay gente que quiere cancelar esa ley. O quieren cancelar tu promoción, quiere cancelar tu visión, tu sueño, tu llamado, tu salud. Pero Dios nos atrae hacia arriba. La ley de gravedad nos atrae hacia abajo, pero Dios nos atrae hacia arriba. Eso es el diseño de Dios. No se destruye la ley, las leyes se respetan. Más bien, de hecho, se utiliza la ley. Recuerde lo que decía Isaac Newton al descubrir la ley de gravedad. Entonces, la ley de gravedad de Newton decía que lo que sube va a tener que viajar hacia abajo. Lo que sube bajaría, porque hay una ley. Pero Dios hace una ley que lo que sube lo puede levantar o lo puede perfeccionar. Mientras esté quieto ese avión, será imposible moverlo. Recuerde que son muchas toneladas. Ahora, a una cierta velocidad, ese avión pasa en juego otra ley, que es la ley de velocidad. Primero es la gravedad, la elevación y termina con la velocidad. Al poder entonces entender cómo se transmiten, cómo se hacen estas leyes, podemos darnos cuenta la importancia de usar las leyes que Dios hizo. Esto aplica también en lo mismo que cuando nosotros tenemos un área difícil, algo grave, y eso grave a veces lo interpretamos erróneamente, pero a lo mejor eso que estamos viviendo puede servir para bien. Como dice la Escritura, todo reabunda para bien para los que le aman. Pero nosotros miramos la gravedad como malo, problema de la economía, problema de la salud, problema de la necesidad, lo miramos como malo, pero Dios está aún en ese asunto, aún cuando a nosotros no nos parezca bien. No pertenecemos para el suelo, como el avión, porque venimos del cielo. El avión no está hecho para andar en el suelo, tú tampoco. Ahora, la ley de gravedad se rinde ante la elevación. Comienza con la gravedad. Después de la gravedad pasa a elevarse el avión. Esa es una segunda ley. Se eleva y ya cuando ha alcanzado un cierto nivel de altura, se proyecta en la tercera ley, que es la velocidad. Muchas veces nosotros estamos como igual a esta ley, en la gravedad. No podemos avanzar, no podemos crecer. Estamos grave también por la situación del esposo, grave la situación que estamos viviendo, de los hijos, la necesidad de la enfermedad. Estamos viviendo en un tiempo grave, pero ese tiempo grave, ahí donde aplica, todo reabunda para bien para los que le aman. Entonces, lo que estamos viviendo, quizás si es de gravedad, Dios lo puede hacer para enseñarnos, darnos a conocer cuán importante es lo que Dios quiere hacer para sanarnos y poder ver su reino. Entonces, ¿qué hace que ese avión vuele? Las leyes. ¿Qué hace que salgan tus problemas? Las leyes. Porque todo tiene que ver con una ley. Y esa ley tenemos que conocerla. Esa ley tenemos que saber que en el Señor se tienen que cumplir. Hay leyes que te quieren mantener abajo. Hay leyes que te quieren mantener oprimido, deprimido. Hay leyes que te quieren que tú te vayas de la iglesia. Hay leyes que quieren que odies a tu hermano. Y hay leyes que no puedes salir del problema. Mire qué importante. Esto significa que todo tiene que ver con leyes. Todo tiene que ver con un área de crecimiento. Y muchas veces estamos así nosotros, no sabemos qué hacer, cómo enfrentar situaciones, cómo saber lo que estamos viviendo. Es porque siempre en el reino Dios tiene
el control absoluto, pero necesitamos solamente depender del Señor y saber que Él nos quiere bendecir mediante la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Al parecer no estamos entendiendo cómo es posible que lo que vivamos, pasemos, se pueda hacer de una manera potente, grave, y que a veces puede traer dificultades en nuestro ser o en nuestro espíritu. Hay que rendirse entonces a las leyes. Nos rendimos a la ley de Dios. Nos rendimos a la ley de poder entender cuán importante es saber que la ley de Dios se manifiesta en su gracia y en su misericordia. Solo hay que creer y hay que confiar. Si llegas a descubrir la otra gravedad, te convertirá en tu solución. La primera ley siempre va a ser inquietante, de problemas, de angustia. Y a veces nos vamos a desesperar porque no vemos solución. Pero recuerde que esa ley de gravedad es la ley que ayuda a que se eleve ese avión. Sin esa ley de gravedad el avión no se puede realmente elevar. Entonces lo que no entendemos al mundo espiritual, solamente tenemos que saber cómo operan estas leyes. A veces esa ley nos puede promover. Esa ley nos puede estar diciendo que podemos nosotros saber cuán interesante es poder sentir que Él quiere bendecirnos. La ley de gravedad. De la ley de gravedad entonces pasamos a otra ley, la de la elevación. Hasta el mismo nombre lo dice, como el hermano está viviendo una ley de gravedad, está sin trabajo, está grave. Está enfermo, está grave. Sin dinero, está grave. ¿Por qué? Porque estás pasando una ley de gravedad. Pero recuerda que no debemos decir, Señor, quítame esta prueba, sino ayúdame a pasar esta prueba, porque va a tener su área de poder conocer y poder aprender mucho más de lo que el Señor quiere revelarnos. Ahora todo tiene que ver a través de la ley de Dios. Esta segunda ley entonces se llama la ley de elevación. En la segunda ley podemos nosotros entender que hay cosas que al elevarnos podemos saber cuán interesante es que Él nos bendice. No fuerce lo que eres. En lo que Dios te dio, trabájalo. Si Dios te puso en un área, solo crecer, ser responsable en lo que estamos viviendo. Es como el pez. El pez puede respirar bajo el agua. Inténtalo tú. No podemos, porque Dios diseñó los peces con esa ley. Como el ave, y que se sube a la montaña y se lanza. Inténtalo tú. No podrías, porque no es nuestra ley. Nuestra ley es lo terrestre. Y muchas veces nosotros, como no entendemos, ignoramos las leyes del cual Dios quiere hacer. Por eso es que todo va a reabundar para bien. Es difícil el momento, claro que sí, pero confiemos que Dios nos va a bendecir. Hay que mantener también después una ley de velocidad. Lo que te llevó allí a ahora estar bien, a estar sano, a estar buscando, a tener bendiciones, es porque pasaste la ley de gravedad. Lo que tienes, la familia, tus hijos, lo bueno que estás teniendo ahora, eso se produce porque pasaste por una gravedad. Al comienzo no lo entendiste, pero que con el tiempo te diste cuenta que todo reabundó para bien. Las cosas diferentes, la amargura, la enfermedad, la deuda, la envidia, el egoísmo, todo lo negativo, nos hizo entender en que hoy podemos saber de que a través de lo que pudimos nosotros identificar, pudimos crecer y poder superarnos también. Las pruebas entonces son para promovernos, son para levantarnos, son para crecer y son para que podamos producir la bendición en nosotros de confiar que el Señor tiene esa solución para guiarnos, para ayudarnos, fortalecernos, y así también de la manera que vamos a ir viendo cada día
su rostro y su misericordia. Es importante todo esto. Esa tercera ley es la ley de velocidad. Aquí ya estamos bien, ya pasamos la gravedad, ya nos elevamos. Ahora tenemos una velocidad. Y ahí no perderla. Mucha gente pierde velocidad. Comienza bien con todo, con ayuno, con búsqueda y todo comienza muy bien. Después con el tiempo, ya que esa velocidad se va perdiendo. Y tienen que volver a aterrizar. Si aterrizamos, volveremos nuevamente para levantarnos con la gravedad, con la elevación y la velocidad. Por eso hay que mantenerse arriba. Esto en el mundo espiritual es así. Tenemos que mantenernos arriba, no decaernos. Hay mucha gente que se decae por la angustia, por el problema, por la economía, por la enfermedad. Pero es importante que nos tenemos que mantenernos en esa velocidad. No disminuir, sino seguir creciendo. Ahora, dato interesante también que usted nunca va a ver un avión que tenga espejos retrovisores. Es porque el avión tiene que cumplir su propósito. El avión tiene que elevarse, tiene que cumplir el propósito de llegar a un lugar y ese es su función. Nuestra función no es retroceder. Como dice en la escritura, más el justo por la fe vivirá y si vuelve atrás no agradará a mi alma. JBS, más el justo vivirá por fe, mas el que se retirare no agradará a mi alma. NBB. Mas el justo vivirá por fe, por la fe, pero si vuelve atrás, no estaré contento con él. TLA. Los que son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre, pero si dejan de serme fiel, no estaré contento con ellos. Es parte entonces del proceso de esta ley. Hay que entender que son etapas, son procesos, son áreas en que es importante entender de que vamos a vivir procesos. Vamos a pasar momentos en que no entendemos, vamos a pasar momentos difíciles, o algún momento en que a lo mejor caen las fuerzas, que a veces las fuerzas faltan, a veces las fuerzas decaen, y eso lo vamos a vivir. Uno mismo a veces también yo me he sentido cansado, sin fuerza, sin ánimo, y en parte de procesos, pero aún así, importante entender que Él tiene que ser siempre glorificado. Pedirle a Dios el que nos ayude y nos dé esa fuerza como de águila, para poder entender que necesitamos superarnos. Estas son las tres leyes: gravedad, elevación y velocidad.